La perspectiva que tenemos de Dios afectará toda nuestra vida. Inclusivamente afectará cómo nos acercamos a Él. Por ejemplo, en la oración no podremos tener una vida de oración efectiva si mi perspectiva de Dios no es la correcta. Hoy quiero mostrarte que hay tres maneras en las que el hombre ve a Dios. Lo ven como un Dios complaciente, como la hada madrina, que va a cumplir todos los deseos. Hay otros que lo ven como un Dios punitivo, uno que castiga, uno que condena, uno que regaña, uno que siempre está molesto. Pero ninguna de esas dos extremos son los correctos. Quiero mostrarte el correcto para que puedas realmente mirarlo a Él de la forma que Él quiere que lo veas y te acerques en oración confiadamente. Así que prepárate porque estoy seguro que esta palabra va a bendecir tu vida. Recuerda que si me estás viendo por un canal de televisión, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla. Durante todo el programa tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, visita nuestras páginas en el internet en estos momentos. Queremos orar por ti y mantenernos en contacto contigo. Estos 5 factores hacen que tu vida de oración sea una poderosa. Vuelvo y lo repito: temeroso de Dios, creer en Jesús y su obra, permanecer, corazón limpio y conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios. Con respecto a la voluntad de Dios, en ese último verso creo que es digno de notar que es importante entender el concepto de la eternidad. Y lo toco muy brevemente para ir a algo todavía más profundo en el día de hoy. ¿A qué me refiero? El apóstol Juan, cuando escribe esto, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En otras palabras, tú y yo tenemos que tener siempre una perspectiva de eternidad cuando oramos. Hay cosas que a veces pedimos porque queremos resolver el problema de ahora y no estamos viendo lo eterno en nuestra vida y lo eterno de Dios. Y si algo me va a dar a mí fortaleza en la oración, es entender la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, que Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce para dónde vamos. Así que yo tengo que tener la seguridad de la obra de Él y entender que la vida es más que simplemente el problema que yo tengo en el día de hoy, que hay algo eterno detrás de todo eso. Y cuando miramos la Biblia, ese concepto de eternidad es poderoso. ¿Por qué razón? Porque lo eterno es lo que permanece. La palabra nos dice que no miremos las cosas de ahora, que no miremos lo que se ve porque eso es temporero, pero que miremos lo que no se ve porque esas cosas permanecen para siempre. Cuando tú vas a orar, tú debes aprender a pedirle al Señor: Señor, muéstrame lo que no veo, muéstrame lo que no estoy mirando, muéstrame lo que no es ahora mismo temporero, muéstrame lo que es eterno, para que yo pueda tener la confianza y la seguridad de lo que voy a orar en este momento. ¿Todo el mundo conmigo? Ahora, oiga bien. Ahora voy a ver cómo puedo explicar esto. Así que espero ser buen maestro. Cuando hablamos del poder extraordinario de la oración y vemos todos los versos que yo te acabo de mencionar, que demuestran que la fe no es la única condición para una oración contestada, sino que es el temor a Dios, un corazón recto, la permanencia, estando con Él. Si permaneces en mí, eso habla de la disciplina, habla de guardar los mandamientos, habla de corregir mi vida. Si todas esas cosas, ¿verdad?, son entendidas y las comprendemos, para poder ver el porqué de esas cosas, es importante entender el poder redentivo de Dios o de la redención de Dios. Oiga bien, hay 3 maneras básicas de ver a Dios. Y voy a usar unas palabras inventadas mías. Cuando digo inventada, es que no las tome como un curso de teología, ¿ok? Quizás en otros cursos teológicos usan otras palabras o se explican de otra manera, ¿ok? Así que simplemente para nuestro estudio en el día de hoy. Creo que hay 3 maneras de mirar a Dios. Número 1, el Dios complaciente, el Dios que complace, el Dios que tiene una varita mágica y que cada cosa que yo le pido, Él me lo va a dar. El Dios complaciente. El Dios que lo que quiere es que yo sea feliz. El Dios que quiere que yo la pase bien. El Dios que quiere que yo lo tenga todo bueno. El Dios complaciente.
¿Ok? Número uno. Pastor, pero eso no es correcto. Dios no quiere todo lo mejor para ti. Sí, pero para darte lo mejor no siempre te puede complacer. Pero entonces, si cuando no tienes lo mejor porque tú consideras lo que es lo mejor, lo que quieres es el Dios que te complazca, no el Dios que está dispuesto a darte lo mejor. Pero a veces complacerte no es lo mejor. Tus hijos, tú puedes ser el papá complaciente, pero todo el que tiene hijos sabe que no siempre puedes complacer a tus hijos, porque complacerlo siempre no es darle lo mejor, no es hacer lo mejor por ellos. Y si mi papá lo único que me ve es como complaciente y no entiende cómo funciona el yo complacerlo, me coge odio, me compara con otro, mira lo que aquel hace con aquel. Y ese es el Dios que mucha gente predica de afuera. El Dios que todo es, como digo yo, peaches and cream. Él acepta a todo el mundo, Él ama a todo el mundo, Él quiere a todo el mundo, todo está bien. Él pone fotos de cosas, de relaciones que no son correctas, pero que sean felices, porque Dios lo que quiere es que sean felices. Hermano, óiganme bien. La meta principal de Dios no es cumplir la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos es que te garantiza the pursuit of happiness, el perseguir la felicidad. La Constitución de Estados Unidos no te asegura hacerte feliz, te asegura la libertad de perseguir lo que tú crees que es feliz. Pero Dios no está aquí para cumplir la Constitución de los Estados Unidos. Dios está aquí para hacer su voluntad, aunque no siempre te haga feliz. ¿Todo el mundo conmigo está ahí? La segunda manera de ver a Dios es el Dios punitivo. ¿Qué es punitivo? Es el Dios que castiga, es el Dios que juzga, es el Dios que viene con juicio del cielo y que va a acabar con dos o tres, y que va a pasar la tierra a fuego, y que Él va a hacer justicia, y Él va a separar entre buenos y malos, y es el Dios que recompensa, pero más que recompensa, se ve como el Dios que castiga, el Dios que condena, el Dios que señala, el Dios que hace juicio. Por eso usted va a ver que hay un grupo de personas que ven a Dios así, y cada vez que viene un tsunami, cada vez que viene un terremoto, cada vez que viene, ¿de quién hablan? ¿Del Dios qué? Del Dios que punitivo. El Dios que está trayendo ¿qué? Juicio. El Dios que, pastor, ¿eso es cierto o no es cierto? Es cierto en un sentido. ¿En qué sentido es cierto? Que Dios es punitivo. Dios sí definitivamente hace juicio, porque la única manera de recompensar al que hace bien es pasando un juicio. Definitivamente cuando tú y yo moramos, ¿verdad? Vamos a pasar un juicio. Hay un juicio. ¿Para dónde vas? O vas a la presencia de Dios o a perdición eterna. Así que tiene que haber un juicio. Sí, Dios es un Dios que hace juicio. Pero aclaro que yo no creo que Dios hace juicio de la manera que la gente piensa que lo hace. Y el juicio más grande que hizo Dios lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, mira dónde voy, por favor. La primera manera de ver a Dios, ¿cómo es? El complaciente, el buenachón, el que te quiere feliz. Número 2, el punitivo. Y esos dos tienen una verdad. Pero la verdad más grande es cuando yo veo a Dios como un Dios redentivo, un Dios que redime. Ese es el nivel más grande porque incluye las primeras dos y me hace entender la complacencia y el juicio. Cuando yo creo que hay un Dios redentivo, un Dios que redime, mi vida cambia para siempre. Mi vida se transforma para siempre. El domingo yo hice un statement, una declaración que es muy profunda para el domingo en la mañana, no dedicarle el tiempo que le voy a dedicar aquí por unos momentos. Yo te decía que hay gente que tiene la experiencia de venir a los caminos del Señor únicamente porque llegaste con un problema.
Llegaste con un problema, con una dificultad, y eso te hace entregarle tu vida al Señor. El problema es que cuando yo le sirvo a Dios porque Él me resuelve el problema, cuestiono dónde está Él cuando tengo problemas, sin darme cuenta que Dios no siempre me va a librar de los problemas, porque de la misma forma que sacó a Enoc y no lo vio, hizo que viera muerte, no lo hizo con Noé, y Noé tuvo que pasar el diluvio. Así que hay veces que Dios nos libra, hay veces que tienes que hacer un arca porque si no te ahoga, hay veces que tienes que caminar en el desierto y Dios no siempre te va a complacer. El problema de muchos cristianos es que es al hacer esa la entrada de mi relación con Dios. Hacer esa la entrada de mi relación con Él, baso mi relación con Él en mis circunstancias naturales y no en mi condición espiritual. Entonces toma estudiar cosas como las que yo te estoy enseñando hoy para que tú entiendas la realidad de lo que pasó el día que tú le entregaste tu vida al Señor, que no fue la solución de un problema. Hay personas que llegan a los caminos del Señor de otra manera, y para mí esa es la más poderosa y es a la que todos nosotros debemos llegar, donde nuestro corazón oye al Espíritu Santo y nos damos cuenta que sin Dios nada somos, y entendemos que a través de Jesús la separación que había se fue. Es el día que tú realizas que tú eres humano y realizas tu condición humana y realizas lo corrompido de tu corazón. Y Dios comienza, te lo pongo de esta manera. Mis hijas tienen un gran beneficio, pero es un gran problema. ¿Cuál es el beneficio de mis hijas? Que han nacido en un hogar cristiano, pero para ellas todo esto es dado sin conciencia. En otras palabras, un día yo espero que ellas le den gracias a Dios de haber nacido en un hogar cristiano, pero que tengan una experiencia personal con Dios donde ellas puedan entender y comprender que lo que disfrutaron no fue un derecho sino un privilegio, porque sus padres le entregaron su vida al Señor, y si ellas quieren que sus hijas o sus hijos tengan lo mismo, ellas necesitan, ¿me explico? Ellas no han vivido pecado, ellas no han vivido esa vida pecaminosa, no son perfectas, pero no han vivido esa vida donde necesiten naturalmente la redención. La necesitan en su conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que todavía en la iglesia no han llegado a ese lugar. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? Oiga bien, hermano. No es lo mismo orar con conciencia de redención que con conciencia de que Dios me tiene que complacer o de que Dios me tiene que recompensar o castigar a otro. No hay forma. Jamás ni nunca te puedes comparar el poder de la oración de una persona que conoce el poder de redención. El poder de redención. Por supuesto, oiga bien, en el contexto más amplio, Dios a través de Jesús redimió a la humanidad. Ya Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús redimió a el primer Adán. Lo malo que hizo Adán, ¿qué hizo Jesús? Lo arregló, lo corrigió, pagó el precio, y la humanidad tiene acceso a la redención. Ahora, ese es en el contexto más grande, que lo vamos a ver un poquito más profundo. Pero oiga por qué es importante entender esto. Bajemos el concepto de redención a lo más sencillo. La única manera en que tú puedes creer que Dios puede tornar algo malo en bendición es entendiendo que Él es el Dios redentor. Vuelvo y repito. La única manera en que una persona puede creer que Dios puede tornar algo malo en bendición
La única manera que puede alguien entender que de la pandemia, de la cuarentena, Dios puede sacar algo grande, es aquel que entiende el poder de redención de Dios. El poder de hacer las cosas viejas terminar y hacer las cosas nuevas, renovarlas y hacerlas que obren para bien para cada uno de nosotros. Es la única manera, la única forma. Por supuesto, la redención de las cosas naturales no se compara con la redención de la humanidad a nivel de importancia, a nivel de profundidad. Pero lo que quiero es que entiendas que si no entiendes ese concepto, que Él es el Dios que redime, Él es el Dios que restaura, Él es el Dios que transforma, Él es el Dios. Por supuesto, dentro de la redención hay juicio, dentro de la redención hay para poderte redimir realmente tiene que haber castigo. Tiene que haber castigo. Jesús no podía redimir la humanidad si alguien no pagaba el precio. Así que hubo castigo. Lo aceptó Él. Cuando tú quieres redimir a tus hijos, cuando tú tienes un hijo, tú no puedes ser ni muy complaciente ni muy punitivo, pero tienes que ser ¿qué? Redentivo. En otras palabras, cuando comete un error, paga el precio, pagas parte del precio, yo pago la otra parte y lo arreglamos si tú te corriges. ¿Me explico? El padre y la madre que es redentiva tiene más posibilidades de llevar a sus hijos a un mejor lugar que aquel que es solo complaciente o aquel que es solo punitivo. Un padre redentivo es el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, que fue capaz de redimirlo a su estado normal sin justificar lo que hizo. No salió a buscarlo. Él no salió a buscarlo. Él dijo, él tiene que aprender. Cuando él vuelva en sí, aquí va a regresar. Y cuando regrese, yo lo voy a redimir y lo voy a devolver a su estado original. Pero va a tener que pasar. Hay veces que nuestros hijos toman decisiones que uno con dolor en el alma tiene que verlos desde lejos, y por más que tú tengas el sentido de mamá y de papá de querer ir a buscarlos, tienes que dejarlos que pasen por la experiencia. Y cuando llegan, no pueden ver el papá o la mamá complaciente ni punitiva. Tiene que ver el redentivo, el que redime, el que hace el balance entre te quiero complacer, no por ti. Oiga bien, porque los hijos tienen que saber que nosotros no los complacemos por ellos. Los complacemos por nosotros. Porque yo quiero mi felicidad y mi felicidad es verlos felices. Así que al fin y al cabo yo lo hago por mí, no por ellos. Lo hago por mí. Pero también tengo que enseñarte las consecuencias de tus acciones. Y si uno no entiende eso, nuestra oración no tiene poder. Nuestra oración no tiene poder. ¿Cómo nosotros trabajamos entonces con el concepto de la redención? ¿Y qué tiene que ver esto con los versos que vimos al principio? Pues es la transformación. Cuando usted mira todos los versos anteriores, lo que vemos es la transformación del creyente, de una persona. Es una persona que teme a Dios. Una persona que es temerosa de Dios, pero es una persona que permanece en Él. Y eso solo puede ocurrir cuando tú tienes conciencia de redención en tu vida. Cuando nosotros miramos el proceso de redención, lo podemos ver en varias etapas. Y voy a ir con esto más rapidito. Número 1, Dios redime al hombre como una provisión divina para todo ser humano. En Jesús, el pecado del hombre universal fue pagado, y el que conoce tiene acceso a esa revelación y a esa bendición. Cuando Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario, Él hace provisión para toda la humanidad. Así que todo el que llega al conocimiento de ese milagro y entiende lo que eso implica, tiene acceso a esa revelación. Pero entonces está la segunda etapa o el segundo nivel,
que es la redención individual, que es la que te estoy hablando, a través de la revelación del Espíritu Santo. Es la revelación individual. Le pido a Dios que esta palabra maravillosa te haya bendecido, te ayude a poner en perspectiva las cosas correctas y te ayude a poner en perspectiva quién es Dios. De esa manera creo que tu oración tendrá mayores resultados. Si ves a un Dios redentor, redentivo, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que realmente transforma, tu vida cambiará para siempre. Aceptarás la corrección de Él y te aseguro que verás su mano poderosa obrar en favor tuyo siempre. Quiero recordarte, amigo que estás ahí, lo más importante en nuestra vida es una relación con nuestro Padre Celestial. Y eso comienza con un momento de arrepentimiento y luego continúa con un tiempo de desarrollo y crecimiento en nuestras vidas. Si tú hoy dices, pastor, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero entrar en un tiempo de transformación, de renovación, que mi vida sea renovada, cambiada por el poder de Dios. Yo quiero entrar en una relación con el Señor. Yo quiero invitarte que vayas a unas páginas en el internet, unnuevocorazon.com. Visítanos allí en este preciso momento. Allí vas a encontrar un lugar donde dedicarle tu vida al Señor, donde darle tu corazón a Cristo. Allí vas a encontrar un lugar donde comenzar esta vida de fe. Lo primero que vas a hacer es inscribirte, tomar un curso y la primera clase es la oración de fe. Juntos vamos a orar esa oración y vamos a confiar que hoy comienza tu nueva vida. Por favor, ve allí, visítanos unnuevocorazon.com. Así que ahora no pierdas esa oportunidad. Te amo en el amor del Señor, le pido a Dios que su favor y su gracia esté sobre tu vida y que mañana me vuelvas a sintonizar en otro programa más. Eres más que bendecido y bendecida en el nombre de Jesús. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.